Soy profesora y trabajo en un centro que se llama Centro Rural Agrupado, en el que nos agrupamos varias escuelas. Somos un colegio que está separado en distintas localidades dentro de nuestro propio municipio. Tenemos una dirección, pero las aulas están en diferentes kilómetros a lo largo del municipio. Este Cuéntaselo con cuentos es un proyecto de ilustración que nació dentro de otro proyecto todavía mayor, que es el Programa Europeo Progress en colaboración con el IMSERSO. Entonces, a través del proyecto Progress, nuestro centro fue seleccionado para realizar una sensibilización en centros educativos sobre las personas con discapacidad y mayores como medida de prevención contra la discriminación. Este es el epígrafe en el que nos lo concedieron. Nosotros hemos recibido ya 2 premios de innovación educativa, de innovación pedagógica y 2 de pizarra digital interactiva, porque bueno, nos gusta estar al tanto de las nuevas tecnologías y todo lo que podamos aplicar y las novedades que les podamos dar a nuestros alumnos. Gracias a este proyecto desarrollamos múltiples actividades para fomentar en nuestros niños y niñas actitudes de aceptación de la diversidad humana como un hecho natural y enriquecedor. Y nuestros grandes aliados para hacer esto, sin dramatismos, fueron los cuentos. Promovimos actividades conjuntas con el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo, que está en nuestro propio ayuntamiento. Con ello intercambiamos visitas y disfrutamos de juegos con los internos e internas, que tienen discapacidades tanto motrices como psíquicas. También invitamos a los mayores de nuestro concello a visitarnos y los animamos a colaborar en nuestras aulas. También acudimos cuando ellos nos invitaron a obras de teatro y representaciones. A través de los cuentos acercamos a nuestros alumnos de 3 a 5 años a la realidad inventada, a veces, de los abuelos, las personas con discapacidades físicas. Buscamos sensibilizarlos a través del desarrollo de su empatía. También con ello queríamos educarlos en valores de respeto y de tolerancia. Pero en nuestros alumnos encontramos intereses y necesidades de aceptación de realidades y curiosidades nacidas de su entorno que no tenían respuesta, que este plan no nos daba. Por ello decidimos crear nuestros propios cuentos. Algunos de nuestros alumnos son adoptados y las dudas de muchos padres de nuestro centro y de otros son si deben decírselos o no, o cuándo han de hacerlo, porque tienen miedo a su reacción. Hemos tenido casos de niños de 5 años que no sabían que eran adoptados y que el resto de la gente sí lo sabía. Los miedos de muchos niños que sí lo saben son los de que pues, no van a ser queridos como los demás o que incluso les pueden devolver a su país de origen. Y en algunas familias, no es el caso de nuestro centro, pero que sí había algunas familias en zonas limítrofes, tenían progenitores que eran del mismo sexo. Entonces, de la conjunción de estos factores nació el cuento Una familia feliz, que trata sobre la adopción, la educación, la familia y el respeto a la diversidad. Dice así: nací en un país con otro idioma y hasta allí tuvieron que viajar mis padres para encontrarme. En el post-it dice: me quieren a mí, que es lo que le intentábamos inculcar a los niños. Os fueron a buscar a vosotros porque te querían a ti precisamente. Querían que yo fuese feliz, así que me trajeron a vivir aquí el sitio X donde estuvieran, y sabían que el cariño que iban a tener era un cariño seguro, porque los habían ido a recoger a su país de origen. Vivo encantada en este lugar, pero aún hay cosas que me cuesta comprender. Menos mal que mis padres me las explican. Me adapto a costumbres diferentes, a vivencias diferentes. A veces mis compañeros se insultan porque cada uno cree que su dibujo es el más bonito. Esto del egocentrismo infantil, los que trabajamos en las aulas, es que es algo muy común. Mi dibujo es el más bonito y crea una serie de conflictos que para estos niños que vienen de un sitio diferente pues les cuesta mucho trabajo entender ese tipo de discusiones. Mis padres me dicen que no me enfade, que hay que respetar el punto de vista de los otros, aunque tú no opines lo mismo. A veces en la fila se pelean por ser los primeros y eso me pone un poco triste. También estamos últimamente fomentando demasiado la competitividad en muchos sitios y nosotros lo vivimos a diario, eso, en las aulas. Pero mis padres me dicen que para qué colarse, que es como se dice aquí, si todos vamos al mismo sitio. Pero más me enfada es que se metan con mis padres. Si los conociesen bien, es el desprecio que tienen muchas veces a lo diferente. Ellos me dicen que no me enfade, que con el tiempo las personas crecen, dejan de ser niños y ven las cosas como realmente son. Y entonces nos verán como realmente somos, una familia muy feliz.
El segundo cuento se titula Dos topillos y un problema y trata sobre lo subjetivo e injusto de la discriminación, en este caso aparentemente por motivos físicos. Sin embargo, también intenta englobar a los que perciben el mundo de un modo diferente, los sinestésicos, los Asperger, los autistas, no solo a los que nosotros vemos de modo diferente, sino a los que nos ven, sienten o perciben a nosotros de modo diferente. Aquella noche nacieron dos topitos y un problema. Los tres eran redondos y blanditos con algún que otro pelillo en su piel rosada. Es un libro que a los niños se los enseñamos en doble página, entonces la otra es esta. Un buen día abrieron los ojos y papá Topo dijo alarmado: «Cariño, ¿no crees que la pequeña tiene los ojos demasiado grandes?» «Oh, sí, demasiado, demasiado grandes. Y ni siquiera son negros. Qué problema tan enorme, una topa de ojos grandes, una topa con exceso de vista». Sus padres estaban muy preocupados por ella, así que le dieron unos consejos. «Mira, Peque, no abras casi los ojillos, disimula, que nadie note que ves de más, si no a los demás topos no les vas a gustar. Eso también lo vivimos en las aulas, que no se note que eres diferente porque te van a rechazar». Ahí están los padres muy preocupados. La vida en una topera es un poco oscura y triste para una topa con exceso de vista, aunque disimule muy bien. Así que un día subió a la superficie. Se quedó cegado un instante por la luz, frotó sus ojazos, miró a su alrededor y descubrió el sol y un maravilloso mundo nuevo lleno de colores. Subió muchos otros días y descubrió las mariposas, la hierba, los distintos tipos de flores. Pero un buen día el topo más gruñón de la pradera la descubrió. «¿Qué haces, topita revoltosa?» A la topilla del susto se le abrieron los ojos de par en par. Así que el topo gruñón se enfadó muchísimo. «¿Un topo de ojos grandes? ¿Un topo con exceso de vista? Tendrás que irte de aquí». Y a trompicones la llevó ante el gran consejo de ancianos de la pradera. «Tendrás que irte, no eres como nosotros. ¿Para qué sirve un topo con exceso de vista?» La topita comenzó a hablar con voz muy suave. «Yo os podría contar las maravillas de afuera. Os podría describir cómo es el color del sol, el de las mariposas, la lluvia, las flores». El gran consejo de topos de la pradera quedó en silencio y finalmente el topo, ya no tan gruñón, dijo: «Caramba, una topita poeta. Ya tienes un trabajo para ti en esta pradera. Sube y cuéntanos». Y a partir de entonces, la topita subía a diario a mirar cómo cambiaban las cosas en el exterior. Y cada día contaba con palabras que casi se podían tocar, colores, formas y texturas a los demás topos, aquellos que supieron ver a través de las diferencias y apreciar las cualidades de alguien diferente y muy especial. Nuestra colaboración con el Plan Progress terminó abruptamente por motivos ajenos a nuestro centro. Por ello, estos cuentos están viendo la luz fuera de nuestras aulas por primera vez. En este proyecto personal, que han sido y son los cuentos como vehículo de sensibilización y potenciación de la empatía hacia la diversidad, querríamos ser un poquito como la topa del cuento. Ser capaces de contar con palabras e ilustraciones los sentimientos, las sensaciones y las emociones de las personas que son diferentes y nos ven diferentes. Porque la diversidad es natural y necesaria, y ser diferente es para nosotros un valor.